Hola, estimados hermanos y hermanas. Espero que este tiempo de estudio esté siendo una bendición para cada uno de nosotros. Para mí lo está siendo porque, bueno, a mí me encanta estudiar la palabra de Dios y sobre todo me encanta este libro de Apocalipsis porque al fin y al cabo es la revelación, eso significa revelación, descubrir, descorrer el velo para saber qué es lo que está pasando. Y, y es algo muy necesario para la iglesia de hoy y para nosotros actualmente. Así que nos atañe tanto que me parece muy relevante, mucho más que saber las noticias del día de hoy. A mí me interesa saber qué es lo que va a pasar más adelante y cómo debo de estar preparado. Y por eso estamos estudiando el libro de Apocalipsis. No se nos olvide cuál es el propósito. Bien, hoy vamos a ver, vamos a terminar el capítulo 1, que se refiere a las cosas que has visto. El versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Pues bien, este capítulo 1 completo se refiere a las cosas que has visto. Por lo tanto, el Señor le dice a Juan: escribe estas cosas. Y escribe estas cosas para la iglesia. Escríbelas para la iglesia porque necesitan saber qué es lo que va a ocurrir y quién soy yo en medio de esta circunstancia. Bien, entonces es un tema importante, importante. Y dice, empieza el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Recuerda esta frase: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, porque nos la vamos a encontrar más adelante en el libro de Apocalipsis también. Juan, hermano copartícipe en la tribulación. Tenemos que recordar que en aquel tiempo la iglesia primitiva estaba pasando por una gran tribulación, tiempos muy complicados. Estaban matando a los cristianos, encarcelándolos, y pues imagínate la situación en la que Juan está escribiendo la carta. Y tenemos que entender esto porque la iglesia sabía, y a lo largo de la escritura del Nuevo Testamento se puede vislumbrar que el Señor volvería por su iglesia después de un tiempo así, después de un tiempo tan difícil y tan intenso de tribulación. La palabra tribulación aquí significa conflicto, angustia o tribulación. Esta palabra es muy usada en toda la carta, contiene el sentido de oprimir, de aplastar, de apretar. En Juan 16:21 se usa como para identificar los dolores de parto. Es muy importante el que nosotros entendamos qué es lo que qué es lo que Juan, estoy yo con Pablo hoy, qué es lo que Juan estaba diciendo a la iglesia, qué es lo que Juan estaba expresando a la iglesia y qué es lo que el Señor le está mostrando. El hecho de que Juan estuviera siendo copartícipe en la tribulación también le daba el honor o el derecho de sentirse parte también copartícipe en el reino de Cristo. Un reino, como hemos visto, que es la iglesia en la tierra y que es un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes porque Jesús mismo es el sumo sacerdote eterno y para siempre. Gloria al Señor. Nos hizo reino para Dios su Padre. Pues gloria a Dios, así es. También es compañero en la paciencia de Jesucristo. El término paciencia en griego es upomone y significa aguante, firmeza, constancia y la capacidad de soportar con gozo las dificultades, las pruebas, el peso de las circunstancias. Y Juan dice aquí lo que Pablo dice en Colosenses 1:24, que soportaba con gozo las aflicciones que restan a Cristo. Y estas aflicciones aún las padece el cuerpo de Cristo. No se han acabado las aflicciones de Cristo aún. Quiere decir que la iglesia va a seguir padeciendo por causa de Cristo, por la palabra y por el testimonio hasta que el Señor venga. Esa paciencia viene de vivir en comunión con Jesucristo. En comunión con Jesucristo. Que Él nos da el poder para soportar. Por tanto, la paciencia de Jesucristo comprende experimentarle la comunión con Jesús. Para soportar las pruebas necesitamos estar en comunión con Cristo, en el poder de Jesús
y por la causa de Él. Por causa de Él. Y de esta manera expresamos el versículo 9, parafraseándolo un poco, lo vamos a ver de esta forma. Dice, vuestro hermano que está pasando la tribulación oprimente y aplastante, porque sois reino de Dios, como vosotros, y eso nos hace vivir en comunión con Jesús, soportando la tribulación con el poder de Jesús y por causa de Jesús. Juan había ido a Patmos preso a causa de la palabra de Dios, es decir, por predicar la palabra de Dios. Es muy importante, como he dicho antes, que entendamos que esa palabra, esa frase, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, la retengamos. La retengamos porque a lo largo de Apocalipsis lo vamos a ir viendo, y es muy importante también porque son detalles, pequeños detalles que no se nos deben de escapar, que nos van a dar las claves para comprender, para interpretar correctamente otras partes que también son necesarias y necesitamos entender. Seguimos en el versículo 10 y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu y el apóstol habla de una experiencia espiritual. Literalmente dice, vine a estar en el Espíritu. La interpretación más correcta con el original dice que lo que vive Juan en ese momento es la comunión íntima del Espíritu Santo con su Espíritu, con el Espíritu de Juan. Y ese nivel espiritual, Juan estaba completamente rendido al Señor en un día de oración, de búsqueda de Dios, de comunión con el Espíritu Santo, y ahí recibe la visión que el Señor quería darle. Es una situación parecida a Isaías 6.1, a Ezequiel 1.4, bueno, también lo podemos ver en Hechos 10.10, en 11.5, en el 22.17, 2 Corintios 12, del 2 al 3, y lo que podemos entrever aquí y verlo claramente es que es un modo habitual de revelación del Señor. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque hay gente que ve visiones por todos lados y realmente no es así. Pero sí es verdad que el Señor se puede mostrar en visión a nuestras vidas y para revelar alguna cuestión. Entonces debemos de tenerlo en cuenta como iglesia del Señor que somos, porque en definitiva Dios se revela como Él le parece, pero hay unos medios establecidos en su palabra que son reales y que son también aplicables para nosotros en el día de hoy. En el día del Señor, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día del Señor, en el día del Señor. Aquellos dispensacionalistas extremos que veíamos en la introducción de este estudio, que dicen que la iglesia será arrebatada sí o sí, indefectiblemente, antes de la gran tribulación, antes de la semana 70, entienden o interpretan este texto, cuando dicen que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, como que Juan fue llevado en el Espíritu a ese día del Señor que ellos interpretan como la gran tribulación, como el inicio, o bueno, durante la semana 70 de Daniel, esos 7 años de gran tribulación sobre la tierra hasta la venida del Mesías. Bien, bueno, eso es una interpretación, pero si vemos bien el texto y lo estudiamos con detenimiento, en ningún caso podemos coger y extrapolarlo de esa forma. Lo que sí podemos saber es que si Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, es que lo podamos entender que Juan estaba orando, buscando al Señor en ese día de reposo, en ese día en el que el Señor se le mostró a él. Pero era un día de descanso, un día de reposo, en el que estaba esperando a ver que el Señor qué es lo que le hablaba. Pero ese día de reposo no lo podemos entender, o en el día del Señor, no lo podemos entender como esas 7 años de tribulación, sino como el día de reposo en el que Juan estaba orando. No sabemos si Juan estaba trabajando o siendo obligado a trabajar o no. Como judío sería una afrenta para él
el hecho de que trabajara en el día de reposo. También eso era una aflicción, era un tiempo de angustia también para él. Pero no lo sabemos exactamente, si estaba o no estaba trabajando. Lo que sí sabemos es que en ese día él estaba orando al Señor y Dios le estaba contestando. Y como he dicho, pues se debe interpretar de esta forma. Bien, vamos a ver. Dice, vamos a ir con el versículo 11, uniéndolo con el final del versículo 10. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe lo que ves. ¿Qué es lo que estaba viendo? Toda la visión que el Señor le habla. Por lo tanto, muchos han criticado el libro de Apocalipsis como un libro que no pertenecía a Juan, y que se le puso a él como titular del libro. Pero en realidad Juan lo que está es escribiendo lo que ve. Juan es un simple escritor de un dictado. No está inventándose nada ni está escribiendo de su propio puño y letra, que aunque pudiera estar dirigido o inspirado por el Espíritu Santo como el resto de la Escritura, en este caso no es así. En este caso él está escribiendo una visión. Y entonces el escritor del libro de Apocalipsis no es Juan. Juan es el que manuscribe el libro, pero el escritor, el que dicta el libro, es Jesús mismo. Es la revelación de Jesucristo, como vimos al principio de Apocalipsis. Continuamos y vemos los 7 candeleros y las 7 iglesias. Cuando nos dice enviarlo a las 7 iglesias que están en Asia, el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, queda claro que son las 7 iglesias, y como hemos visto que ese número 7 indica la totalidad, es un número perfecto, por lo tanto también es una carta para nosotros, no solamente para aquellas 7 iglesias, sino, como también hemos tratado en otra parte del estudio, es una carta que es para todos nosotros. También nos llega la revelación a nosotros también en el día de hoy. En el versículo 13, en el versículo 12, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan estaba teniendo la visión de Cristo mismo, el Hijo del Hombre. Estaba contemplando al Señor resucitado en ese mismo momento, pero esta vez no como simplemente como solo como al Señor resucitado, sino que lo encuentra vestido con poder, en gloria, dispuesto para hacer juicio a las naciones. Muy importante también tener esta imagen en mente para saber próximamente cómo van sucediendo las cosas y los acontecimientos de Apocalipsis. La descripción que hace Juan de su vestido corresponde al traje del sumo sacerdote. Es una túnica talar que llegaba hasta los tobillos, y como Hebreos 4:14 nos dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y desde allí a nosotros nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Él, como precursor, como sumo sacerdote, nos ha hecho, nosotros también podemos acceder ahora ante la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Qué maravilla y qué bendición, hermanos. El cinto de oro significa realeza, significa la realeza de nuestro Señor. Él está gobernando, Él es rey. Él es rey sobre su iglesia. Recuerda que estaba en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de la totalidad de la iglesia. Él reina y gobierna en medio de la iglesia. Gloria al Señor. A Dios no se le escapa nada. Dios está al control de su iglesia, de su cuerpo. Va a jugar a las naciones. Nosotros como iglesia tendremos un papel importante que hacer en medio de todas esas circunstancias,
y debemos de tener en cuenta cuáles son las bendiciones, a pesar de la situación compleja que se pueda vivir, cuáles son las bendiciones y el propósito de Dios con todo eso, y cómo el Señor sabe guardar también a su pueblo. Gloria a Dios. Seguimos leyendo, versículo 14 dice: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esta es una imagen parecida a la que Daniel vio en el capítulo 7, versículo 9, haciendo una referencia a la eternidad del Hijo del Hombre, y se refiere a la gloria eterna que comparte con el Padre. A la gloria eterna que comparte con el Padre. Tenlo en cuenta esto. Esa blancura inmaculada representa la santidad del Señor. Recuerda también que sin santidad nadie verá al Señor. Sus ojos como llama de fuego son como destellos. Lo que está hablando Juan aquí está relatando describiendo al Señor como que en sus ojos había destellos, como si se tratara de una llama encendida, y hace referencia a una mirada profunda, a una mirada escudriñadora del Señor, que sabe lo profundo y las intenciones de nuestros corazones, y conoce nuestros pensamientos, y discierne una cosa de lo bueno de lo malo. Es importante que podamos entender esto. Dice: pies brillantes, color de bronce, como recién salido de un horno ardiente. El bronce es símbolo del juicio en la Biblia y el fuego de la ira de Dios. Así que el Señor aparece como el juez de la tierra, que acaba de salir ya del horno, preparado para ejecutar sus juicios. La voz tronante lo que significa es que tiene autoridad para juzgar, como un juez que se sienta en su silla para dictaminar sentencia. Esas 7 estrellas que vemos en el versículo 16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esas 7 estrellas significan que él tenía cogidas, apretadas esas 7 estrellas. Esa es la imagen de esta palabra. Tenía apretadas a las 7 iglesias, cogidas de la mano, inconmovibles, que sustenta el Señor. Quiere decir que el Señor está sustentando a esas 7 estrellas. Quiere decir que el Señor determina el destino de ellas, que nadie las va a sacar de su mano, que Él está al control de todas las cosas. Estando en su mano derecha, quiere decir que tiene favor y protección de Dios. Y si vemos otra vez el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y habíamos visto lo que significan aquellos ángeles de las 7 iglesias, que eran los ministros de Dios, los siervos de Dios, que están sujetos por la mano del Señor, y los guarda y los protege. Gloria a Dios. Y hemos visto que está en medio de los 7 candeleros. Por lo tanto, el Señor guarda a sus siervos, el Señor guarda a su iglesia, el Señor está en medio y las protege y los cuida. Gloria a Dios. Qué imagen más preciosa, ¿no? Continuamos y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada que salía de su boca en el original dice que estaba saliendo de su boca. Estaba saliendo de su boca. No era para defenderse, sino para atacar. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Malaquías se refiere al Mesías como el sol de justicia. Y todos son referencias al Antiguo Testamento, pero también son referencias a saber cómo el Señor es y cómo Dios se va a poner a juzgar. Gloria a Dios. Esa espada que salía de su boca, que no se nos olvide que el Señor con su palabra vencerá a aquellos que se oponen. No va a necesitar el Señor otra cosa, nada más que su palabra va a juzgar a la tierra. Igual que la creó, también la va a juzgar y también la va a hacer de nuevo. Gloria a Dios, qué maravilla. El Señor es grande, hermano.
En el versículo 17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Juan entró en pánico cuando vio esa imagen. Cuando vio la imagen ya no solamente de la gloria de Dios, que lo que debería de hacer es postrarse a sus pies y adorar. Le entró en pánico por la situación, porque vio que el Señor estaba ya dispuesto para llegar y juzgar a la tierra, a las naciones. Y ahí se le doblaron las rodillas al ver el poder de Dios y el propósito de Dios. Y Jesús lo fortalece, le dice, no temas, deja de tener miedo. Es lo que nos dice el Señor a nosotros también como iglesia. No temas, deja de tener miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Quiere decir que el Señor está al control. Yo soy el primero y el último. El Señor nos fortalece. El Señor nos dice que no tengamos miedo, que Él está al control. Esa imagen que ves ahí de que nosotros le decimos un pez, en realidad no es un pez. Era la imagen que los cristianos primitivos tenían que... se hablaban los unos a los otros con esa contraseña. Es decir, cuando alguien llegaba a algún sitio, marcaba en tierra hacia ese símbolo, y ese símbolo es un alfa, es una letra alfa, la letra A en el griego. Cuando el otro sabía lo que significaba, al lado ponía una omega, queriendo decir que Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, y así sabían que tenían comunión. Gloria a Dios, qué imagen más bonita, una buena ilustración para saber que esos creyentes que estaban pasando por tribulación podían comunicarse sabiendo que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Gloria a Dios. Alfa y omega, principio y fin, Dios al control de todo. Y sabemos que Él está al control porque Él ha vencido ya. Ha vencido. Y dice así, versículo 18, dice, bueno, terminamos, lo recogemos del final del 17, dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Jesús venció, y porque ha vencido con su muerte y resurrección, y ha tenido la victoria sobre la muerte, ya la victoria es de Él. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Sus hijos estamos seguros en la vida que el Señor nos ha dado. Podemos estar tranquilos de que Él tiene el control de todas las cosas. Pues terminamos con el versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir después de estas. Ay, el reloj ya está en marcha, y finalizando ya la vuelta que tiene que dar. Así que hasta aquí hemos visto las cosas que has visto, este capítulo 1 de Apocalipsis, y vamos a ir viendo las cosas que serán y las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Y lo vamos a ir viendo también ya después del mensaje a las 7 iglesias, o los mensajes a las 7 iglesias, lo vamos a ver con respecto a... Vamos a estar interactuando también ya con el libro de Daniel, lo vamos a comenzar para poder entender el resto de la revelación. Gloria a Dios. Es hermoso, hermanos, y el Señor está al control de todas las cosas. Podemos confiar, podemos estar tranquilos de que a partir de los siguientes estudios que vamos a ver, la situación se va a poner muy catastrófica, aparentemente, pero el Señor, como hemos visto, sabe cuidar de su iglesia y de su pueblo. Gloria a Dios. Pues Dios te bendiga, hermano y hermana. Hasta la próxima.